Ahí sí, había olvidado grabar, pero todavía no empezamos así. Entonces, esta cuestión tenemos que tenerla presente en nosotros el día de hoy. Bien, yo les envié a ustedes un texto ayer, pero ese texto se lo iba a enviar hoy día, pero para los que pudieron leerlo, eh, léanlo, porque el miércoles lo vamos a comentar. ¿Ya? Sería impropio pedirle que lo hiciéramos hoy día, porque se los envié ayer. Por lo tanto, ese texto tiene cerca de 30 páginas, ¿ya? Es de una lectura relativamente fácil. Si ustedes encuentran palabras que no entienden, anótenlas, googleenlas, o si tienen dudas, las vamos a comentar. ¿Ya? ¿Por qué razón? Eh, Porque el día miércoles le voy a hacer algunas preguntas sobre el texto. Ya, el texto dice relación con cómo se comportó la iglesia o los primeros movimientos cristianos, ya, en el primer siglo. El libro es mucho más grande, yo solamente les envié el capítulo que corresponde, ¿bien? Que tiene que ver con aquello. Eso es lo primero. En cuanto a la evaluación, también ustedes van a tener que leer un texto que se llama La Primera Evangelización. Ya, esa es como la evaluación final. También se los voy a enviar. Es un capítulo también de un libro. No tiene más de 30 páginas, ¿ya? Y van a tener que responder ciertas preguntas que yo se las voy a entregar el día miércoles. Bien, más que un ensayo, yo les voy a dejar preguntas y ustedes van a tener que responderlas en virtud de lo que el texto dice, ¿ya? También se los voy a enviar ahora mismo, pero ese es como un trabajo final. Entiendo que ustedes tienen cerca de 3 a 4 semanas para hacer esos trabajos hasta que empiece el otro ramo, así que van a tener el tiempo suficiente para poder hacer. Bien, Eh, ese texto es bastante interesante porque nos cuenta desde un punto de vista histórico, bíblico y de las fuentes del cristianismo el trabajo de Priscila o Prisca y Áquila, ¿ya? Como los primeros evangelizadores, sobre todo el trabajo de Priscila, ¿ya? Una mujer. Por eso me pareció súper importante o interesante que ustedes pudieran leer aquello y con ese texto hacer un trabajo. Bien, esa va a ser la evaluación final, más en las notas de proceso que podamos ir desarrollando durante el transcurso de las clases y particularmente ya la lectura que les envié, pero que el día miércoles vamos a comentarla. Probablemente le haga algunas preguntas como le hicimos el día de hoy, pero las respuestas van a ir con nombre y apellido, ya así como para ir discriminando quién dijo qué cosa. Bien. Eso en cuanto a los dos textos que tienen que leer. En realidad, si ustedes suman las lecturas como obligatorias, no son más de 60 páginas entre las dos lecturas, ¿ya? Eh, lo que sí, el que les envié ayer y que vamos a comentar el miércoles, probablemente van a tener que darle un poco más de tiempo y ahínco para poder leerlo en estos 2 días que tenemos. Bien, pero es un libro muy, muy interesante la lectura. Bien, si alguno no la tiene o no le llegó al WhatsApp, por favor, díganlo de inmediato y lo subo hasta al chat. Lo puedo subir de forma inmediata para que ustedes lo puedan tener a la vista. ¿Todos lo tienen ahí el texto? Sí, ¿Sí? Sí, pastor. ¿Sí? Bien, él se llama el texto, ¿no es cierto?, el cristianismo como modo de vida, ¿ya? Es una obra que eh, forma parte de un libro que se llama Así vivían los primeros cristianos, cuyo editor es Rafael Aguirre, pero, ¿no es cierto?, el capítulo que nos convoca lo escribe Carmen Bernabé Ubieta. Ese es el nombre de la escritora del capítulo quinto de ese libro. ¿Ya? Si les parece interesante el texto, yo se los puedo enviar completo, ¿ya? Pero primero lean esto, el capítulo quinto. ¿Bien? Eh, Eso como segunda cuestión. También les voy a enviar, ¿no es cierto?, un libro que es muy conocido por todos, que se llama Panorama del Nuevo Testamento, de Paul Wenger. ¿Ya? Es un libro elemental, es un libro básico, que debiera estar como elemental y básico en cualquier biblioteca de cualquier persona. Yo lo tengo por ahí en mis libros, no obstante, igual lo tengo en PDF y también se los voy a enviar para que ustedes lo utilicen como material de respaldo. Además de todas las diapositivas de las clases y también artículos introductorios de cada libro del Nuevo Testamento, desde los Hechos hasta el Apocalipsis.
¿ya? También se los voy a enviar. Todo va a estar en el link que les voy a enviar el día de hoy para que ustedes puedan descargar todo, absolutamente todos los materiales para que estén a su plena y absoluta disposición. ¿Tienen alguna consulta o pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Sí? Sí, profesor, una consulta. ¿Los trabajos que usted mencionó van a ir semanalmente? No, uno solo. Ah, en uno solo. Ya, Sí, uno perfecto. solo. Uno Ya. solo. ¿Ya? Uno ¿Y solo. eso, más o menos, fecha hasta cuándo sería? Así como para Mm, podernos organizarnos, al menos nosotros con el tiempo. no, yo asumo que siempre se entrega una semana antes de que inicie el próximo ramo. ¿Ya? Sí, ¿O no es sí, sí. así? ¿Sí? Sí, o sea, claro, cada profe tiene su metodología y su flexibilidad en la entrega de los trabajos, ya que todos los que estamos acá igual tenemos, bueno, compromisos en los distritos, en el caso de nosotros, compromisos en la región como líderes regionales, y obviamente ya este fin de semana lo tenemos copado completo, viernes, sábado, domingo. Entonces se nos haría complejo trabajar el fin de semana. Pero habría que ver Miren, de alguna forma yo no de... creo que exista inconveniente, no creo que exista inconveniente en que lo entreguen con la misma fecha en que inicia el otro ramo, porque entiendo el que sigue es teología paulina y yo también voy a hacer eso, ¿ya? Entonces, Teología, ¿qué? Perdón, que justo se cortó. Paulina, Paulina, Ah, Ah, ¿ya? Y que igual voy a hacer ese ramo. Entonces, no habría inconveniente que se entregue en la fecha en que inicia ese ramo, ¿ya? ok, Porque así profesor. yo voy a tener el control, ¿ya? Va a Ya, ser perfecto. aproximadamente en un mes más, así que hay tiempo suficiente, más que Ya, suficiente. Yo les voy a ok, entregar el miércoles, cuando terminemos la clase, la rúbrica, ¿ya? De lo que se va a evaluar y las preguntas que ustedes van a tener que responder respecto ok. de la lectura, ¿ya? Ya, profesor, ok. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Hermana Cintia, Clara, hermano Eduardo, ¿claro? ¿Sí? ¿Ya? Hermano Felipe, hermana Nidia, hermana Constanza, vamos a suponer que sí, porque está la cámara apagada, vamos a suponer, ¿ya? Y hermana Jacqueline, que ella ingresó después, así que vamos a suponer que también está bien. ¿Bien? Bien. Como yo les indiqué, en un mundo ideal para mí siempre es que mantengan la cámara encendida, ¿ya? A no ser que exista algún problema de conexión que a veces ocurre, ¿ya? Y hay que mantenerla apagada por razones de mejorar la estabilidad de la señal. ¿Bien? Entonces, vamos a iniciar el día de hoy. Ya iniciamos hace rato formalmente, pero respecto de la materia que nos convoca. Voy a compartir las láminas. Tirirín. Ya, yo imagino que ahí ven la pantalla, ¿no es cierto? Completamente correcto. Y vamos, ya, ahí sí. Ya, como bien lo indica la primera lámina, este es eh, el texto o la clase de Panorama del Nuevo Testamento, particularmente número 2. El material que ustedes tienen ahora a la vista en láminas fue realizado por el pastor o el hermano, el maestro Marcelo Díaz. ¿Ya? Yo realicé algunas adiciones y adaptaciones, ¿ya? Entonces no puedo yo quedarme con el crédito de quien hizo el material, ¿ya? No, sería poco honesto, evidentemente. No obstante, yo hice algunas adiciones, algunas correcciones, ¿ya? Y adaptaciones al mismo. Bien, entonces, me imagino que ustedes ven ese mapa que está ahí, ¿ya? Hay un mapa. ¿Por qué les muestro este mapa? ¿Ya? Este mapa, normalmente antiguamente, en las Biblias que ustedes, probablemente muchos de ustedes tienen,
al final de las Biblias antes se acostumbraba a colocar mapas, ¿ya? No sé si yo, hoy en día las Biblias no todas vienen con mapa, porque ahora el tema electrónico hace que uno coloque mapa de los viajes de Pablo en Google y los va a encontrar de forma inmediata. O Jerusalén en tiempo de Jesús y los va a encontrar de forma inmediata, ¿ya? No obstante, ¿por qué razón coloco este mapa? Más que ustedes piensen, más que mirar las líneas que atraviesan todas las diferentes ciudades que están allí, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes puedan tener claro y hagamos una visión de conjunto, amplia, de lo que ocurre en la historia del siglo primero? Todos los libros del Nuevo Testamento, prácticamente todos, se escribieron durante el siglo primero y evidentemente después de la muerte de Jesús. Los, las ciudades, las localidades donde se desarrolló y donde se desarrollaron las primeras comunidades cristianas están en este mapa. Aquí nos quedó fuera, ¿ya? Nos quedó fuera básicamente Roma como la capital del imperio, ¿ya? O como ustedes bien saben, Pablo no alcanzó a ir a Roma, no llegó a Roma a establecer una iglesia. Y es más, la carta a los romanos que escribe, la escribe como una especie de carta de presentación para la iglesia que estaba en Roma, iglesia que él no había fundado, ¿ya? Pero nosotros vamos a observar allí, en la parte inferior de este mapa, ustedes se van a dar cuenta que dice Jerusalén, después dice Cesarea, arriba Antioquía, Tarso y así muchas ciudades, Listra, Antioquía de Pisidia, Icono, Derbe, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etcétera. Filipos en la parte norte, Acaya, Tesalónica, Berea, etcétera. Todos nombres que probablemente en más de alguna ocasión se le han hecho o se le hacen familiares porque los han leído en el texto del Nuevo Testamento. Y por lo tanto, me parecía a mí importante que es vital tener conciencia de la situación geográfica y geopolítica en la cual se desarrolla o se escriben los textos del Nuevo Testamento. Bien, es muy importante, por ejemplo, conocer la región de Acaya, porque de cuya región la capital es Corinto. Y nosotros, ustedes conocen que a lo menos hay dos cartas conocidas que Pablo le escribe a la comunidad de Corinto, ¿ya? Lo mismo pasa con Tesalónica, lo mismo pasa con Filipos, etcétera. Bien, entonces, por esa misma razón, tengan ustedes en plena conciencia este mapa, ¿ya? Eh, que lo único que hace es orientarnos geopolíticamente en el lugar donde se desarrolla la escritura del Nuevo Testamento. Bien, antes de pasar a los escritos propiamente tal, recuerden que el objetivo general de este ramo es conocer los elementos fundamentales de cada libro del Nuevo Testamento, pero particularmente desde Hechos hasta Apocalipsis. Bien, y lo que nos interesa por ahora conocer desde un punto de vista formal y tradicional es quién fue el autor, cuándo lo escribió, bajo qué circunstancias eventuales lo escribió, ¿ya? Esas cuestiones son importantes que nosotros las podamos ir desarrollando. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes esta cuestión en cuanto a, a los tipos de libros que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Bien, ustedes, dejé de compartir pantalla, voy a dejar de compartir pantalla un ratito. ¿Ustedes conocen o podría alguien mencionarme cuáles son las cartas que escribió Pablo o los escritos de Pablo? ¿Cuáles serían? Abra su audio, hermano.
Romanos, Romanos, Filipenses, Filipenses, Tesalonicenses, ¿ya? Primera y Segunda, Tito, Timoteo, em, Corintio, em, Filemón, Gálatas también, Gálatas, Efesios. Efesios, Efesios, Romano. Romanos. Si los tuviéramos que decir en orden, ¿ya? Nuestra Biblia dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no es cierto? Después viene Hechos, después viene Romanos, Romanos, 1, 2 Corintios, ¿ya? Después viene Gálatas, Efesios, Filipenses. Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. exacto, 1, 2 de Tesalonicenses, Colosenses primero, 1, 2 ¿Sí? Timoteo, Tito y Filimón. Filemón. Eso es Filemón. lo que se denomina el corpus o el cuerpo paulino, ¿ya? Estas 13 cartas que se le atribuyen tradicionalmente a Pablo, ¿ya? Al menos desde mi punto de vista, y en mis clases le vamos a denominar Filemón y cuerpo paulino, corpus paulino, ¿ya? Miren, Dígame. Profe, disculpe, usted empezó por Romanos nombró primero, ¿cierto? No, Romanos. Por eso, Romano nombró primero. De Sí. ahí en adelante. De ahí se cuentan los 13. Ro- Romanos, 1, 2 Corintios, ¿Sí? Gálatas, Efesios, Efesios, Filipenses, Filipenses, Colosenses, Colosenses, 1, 2 Tesalonicenses, uno 1, 2 2 Timoteo. Timoteo, Tito y Filemón. Ahí está, ya. Me estaba Ahí está. faltando. Estaba Ya. faltando, le faltaron dedos, entonces va a contar. Sí, sí. ¿Ya? Ese es para efectos de esta clase, vamos a decir que ese es el corpus paulino o el cuerpo paulino. ¿Ya? Tradicionalmente, estas 13 cartas se le atribuyen a Pablo. ¿Ya? Tradicionalmente. Todas son de Pablo. Pero no puedo desconocer, al menos con ustedes, que existen ciertas dudas sobre paternidad literaria de algunas de estas 13 cartas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a llamarlas cuerpo paulino porque o las escribió Pablo o la escribió algún discípulo de Pablo, ¿ya? Por eso le denominamos cuerpo paulino, ¿ya? Y no tajantemente como todas escritas por Pablo, ¿bien? Eso para tenerlo en consideración si es que me escuchan decir a mí cuerpo paulino en vez de las cartas todas como autoría de Pablo, ¿ya? Ahí vamos si tienen algunas dudas al respecto, las vamos a discutir derechamente cuáles serían, ¿no es cierto?, aquellas cartas que dicen, no, sabes que esto no lo escribió Pablo, no pudo haber sido él, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta clase. Dígame, no, pero hágame todas las preguntas que estimen pertinentes. Sí, es una afirmación a lo que usted está enseñando, profesor. Romanos 16, 22 dice, yo tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ahí se puede dar el tema de la autoría, quizás no literaria, pero sí de parte de un discípulo de Pablo. No necesariamente. ¿Por Ya, qué razón? Porque se acostumbraba en la antigüedad, este es un paréntesis breve, a utilizar amanuenses. Los amanuenses eran aquellos que escribían lo que se dictaba, ¿ya? Por lo tanto, no hay problema con la autoría, sobre todo en el libro de Romanos. La carta de Romanos, los estudiosos del Nuevo Testamento dicen que es una carta auténtica de Pablo, auténtica, au- au- 100% o sea, el paulina. autor literario es Pablo, pero el amanuense es un segundo, ¿cierto? El amanuense es aquel que va Claro, escribiendo lo que se le dicta. Cuando nos claro, vale. referimos a problemas con paternidad literaria es que esa carta no la dictó Pablo, Ok, que se escribió muchos años después de la muerte de Pablo, pero se utiliza el nombre como si Pablo lo hubiese escrito. Por eso me refiero a ella, cuerpo paulino. ¿Ya? Bien. Entonces, miren, antes de pasar a un tema introductorio, vamos a analizar de manera bastante muy concreta el libro de los Hechos, porque después vamos a compartir, vamos a hablar un tema que es o dice relación derechamente con el género epistolar, ¿ya? Para ir haciendo algunas salvedades al respecto. Vamos. Segundo, vamos a ver para atrás porque me adelanté mucho. Ya. Bien, como les digo, estas diapositivas las van a tener ustedes, así que
Si no alcanzan a tomar alguna nota, no se preocupen, ¿ya? Todas se las voy a enviar. Entonces, Hechos de los Apóstoles, ¿qué elementos importantes de este libro es? El tema del libro, el autor, la fecha, el destinatario, el contenido, el resumen del libro y algunas cuestiones que son como, le podemos denominar peculiaridades, algunas cosas grandes o grandes eventos que están allí. Eso es todo lo que vamos a intentar, más bien dicho, o que debieran ustedes saber respecto al libro de los Hechos, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes sepan que este texto, Hechos 1:1, si ustedes lo abren allí en su Biblia, van a leer y se van a dar cuenta que es similar o es igual al inicio del libro de el Evangelio según Lucas, ¿ya? En Hechos 1:1 dice, estimado Teófilo, mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál sería el primer? La Reina Valera dice en el primer tratado, ¿no es cierto? En el primer tratado es el Evangelio según Lucas. Hay unanimidad, hay bastante consenso en los estudiosos del Nuevo Testamento que el libro de Lucas con el libro de los Hechos formaba una sola unidad. Era un solo texto, ¿ya? No eran dos libros separados, sino que se mantenían absolutamente unidos. Y se separaron por cuestiones más bien de tipo prácticas, ¿ya? Es más fácil, era más fácil en aquellos tiempos trasladar, por supuesto, dos rollos pequeños más que un rollo gigante. Bien. Em, Lucas lo que intenta hacer es poder describir no solo la historia de Jesús, sino que nos describe parte de la historia de la iglesia, de cómo se forma la iglesia, de cómo se inicia y cómo la iglesia se expande, ¿ya? Cómo existe esta expansión de la iglesia. Si ustedes leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta que prácticamente la mitad del libro eh, nos narra las misiones o las aventuras misioneras, démosle el nombre aventuras misioneras, eh, del apóstol Pablo y sus acompañantes. Desde el capítulo 13 en adelante, quien toma protagonismo en la iglesia de Antioquía y no así la iglesia de Jerusalén, que de alguna forma mantiene el protagonismo en los primeros capítulos. ¿Ya? Eh, Sin embargo, no hay que olvidar ni dejar de mencionar los otros acontecimientos que ocurrieron en los primeros capítulos del libro de los Hechos, tales como el nombramiento de los diáconos para la iglesia helenista en el capítulo 6, ¿no es cierto? El mismo arresto, la defensa de Esteban, la predicación de Felipe y en su oportunidad también la predicación y la expansión de el mismo Pedro, que sale a predicar a ciudades totalmente diferentes, entre ellas, ¿no es cierto? Cuando va a la casa de Cornelio, Cesarea, además Jope, etcétera, muchas otras localidades y ciudades. Bien. En este caso, el libro de los Hechos eh, es un libro fundamental para poder comprender las epístolas que están en el Nuevo Testamento. Si nosotros no leemos el libro de los Hechos, nos es un poco difícil poder comprender, por ejemplo, la existencia de ciertas iglesias. La iglesia de Corinto se describe o se desarrolla su historia no solo en las cartas, sino también en el libro de los Hechos. ¿Ya? Cómo estaba formada la comunidad, quiénes pertenecían a la comunidad. Por lo tanto, es súper relevante en ese sentido que el libro de los Hechos se transforma en un libro puente, ¿ya? Nos une ambos hemisferios, nos une ambos mundos. Bien, eh, el libro de los Hechos trata o nos narra ciertos procesos históricos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no nos puede narrar toda la vida de la iglesia, porque sería imposible. Por lo mismo va eligiendo el autor ciertos episodios, ciertos episodios de la vida tanto de todos los discípulos y de los apóstoles posteriormente para poder ir contando la vida de la primera iglesia. ¿Ya? Eh, Dentro de los temas centrales del libro de los Hechos, es importante sindicar o señalar, ¿no es cierto? Como ya lo mencioné hace un momento atrás, que habla acerca del crecimiento, la expansión e inclusive los primeros atisbos de persecución de la iglesia en Jerusalén por parte de judíos y en algunos casos
¿cierto? Como fue Saulo de Tarso, un judío de la diáspora. Ya Tarso, si ustedes recuerdan el mapa mental que vimos nosotros, ¿lo recuerdan el mapa mental, no es cierto? ¿O no? Está difícil. Ya vamos a volver uno. Recuerda dónde está Tarso. Bien, está muy al norte. Tarso no pertenecía a la tierra de Israel, era de la diáspora, ¿ya? Pablo era un judío de la diáspora. ¿Qué significa eso? Que vivía fuera de Jerusalén, fuera del territorio de Israel, ¿ya? Está bien en la parte norte, bien, bien hacia el norte de Oriente. Bien, vamos a volver acá. Entonces, a pesar de eso, él se vuelve una figura central porque habían cristianos, valga el anacronismo, todavía no se les llamaba cristiano, pero digo, valga el anacronismo para que lo podamos comprender, es decir, seguidores de Jesús en Damasco. Y Damasco estaba cerca de Tarso. Entonces Pablo no andaba persiguiendo a los cristianos en Jerusalén, ojo allí, sino que él iba a Damasco porque era una ciudad que estaba muy cerca de Tarso, ¿ya? Y cerca de Antioquía. Por lo mismo, hay que pensar desde ya que la buena noticia de Jesús no solamente estaba en Jerusalén, sino que también estaba en ciudades fuera de Jerusalén. Y cuando la narración del libro de los Hechos, y por sobre todo los primeros dos capítulos del libro de Gálatas nos narran, nos cuentan lo que hizo Pablo, él pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco, ¿ya? Y probablemente se acuerde de eso por el chiste fome ese que inventamos los cristianos. El único apóstol que se convirtió en fruta, dicen, Pablo, ¿no? Se convirtió en Damasco, dicen, ¿no es cierto? El chiste fome que cuentan todo. Entonces, por lo mismo, usted se va a recordar de eso, que Pablo no estaba persiguiendo a los judíos, o perdón, a los judeocristianos de Jerusalén, sino a los de el norte, a los de la diáspora, ¿ya? Que nos narra el libro de los Hechos. Bien, como ya le indiqué, autor se le atribuye por regla general. En esto todo hay consenso tanto de la crítica literaria en que el escritor fue Lucas, ¿ya? Lucas, el mismo autor del Evangelio. Tradicionalmente se le fecha en el 65 después de Cristo, y menciono tradicionalmente porque hay otros que lo fechan cerca del año 90. Pero, como ya indiqué, este curso tiene por objetivo tener los conocimientos fundantes y tradicionales respecto a estos temas. El lugar, algunos dicen que es absolutamente desconocido aquello. El tiempo, porque nos vamos a ceñir a la fecha de escritura tradicional, abarca aproximadamente unos 30 años de historia que nos narra en 28 capítulos. Bien, el destinatario, el mismo de el Evangelio de Lucas, ¿no es cierto? Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Para los que estuvieron en el Nuevo Testamento 1, ¿no es cierto? Hay dos hipótesis, una persona que se llamaba Teófilo, ya, un alto general romano, o bien una comunidad de fe que se llamaba Teófilo, porque Teófilo significa amigo de Dios, ¿ya? Que le escribió a esa comunidad de fe los dos tratados, por supuesto, de tanto Lucas como el libro de los Hechos. Esa es una tabla de contenido, ¿ya? No se preocupen por copiarla porque son resúmenes que a ustedes les van a servir, a veces sirven para efectos de poder eh, sistematizar el estudio de los libros del Nuevo Testamento, y se centra, o esta tabla de contenido se centra en la declaración que Jesús hace en Hechos 1:8, donde dice que van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se fija? Ahí están las tres divisiones a ese respecto. Bien, esta es la cronología que tiene el libro de los Hechos, ¿no es cierto? De acuerdo, seguimos con la misma cronología de acuerdo a la fecha tradicional en que este fue escrito. Bien, algunos eventos importantes que ustedes deben conocer o remarcar sobre este libro, creo que es muy relevante. Hechos capítulo 15, donde se desarrolla el concilio en la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? Eso, léanlo por favor en su casa, si es que yo creo que seguramente lo han leído, pero denle una leída concienzuda al capítulo 15 del libro de los Hechos y contrástenlo con el capítulo 1 y 2 del libro de Lucas, que es escrito por, perdón, de Lucas, de Gálatas, que es escrito por Pablo.
¿ya? Respecto de ese elemento. ¿Qué cuestiones eh, o algunas peculiaridades, eh, ideas clave o características que podamos obtener? Recuerden lo que yo les mencioné, es un relato histórico, es bastante selectivo, no abarca toda la historia, no nos dice. Yo se lo mencioné en la charla inaugural, les dije que, ¿por qué Hechos no nos cuenta nada sobre la iglesia en Galilea? Jesús predicó en Galilea, tuvo 3 años en Galilea y se estableció una comunidad en Galilea, pero no nos cuenta nada de Galilea, simplemente nos dice que la comunidad de Galilea vivía en paz o estaba en paz, las iglesias de Galilea. Dígame, hermano Felipe. Consulta, esto es una pregunta de un punto de vista bien personal, ¿eh? ¿Sería correcto o sería bueno o prudente, de acuerdo a lo que usted señala, justamente me llama la atención de que el libro de los Hechos no habla nada sobre la iglesia de Galilea, de adjudicarle a Pablo un protagonismo o un liderazgo sobre la iniciación del cristianismo? Porque con Pablo aparece, como usted bien dijo hace un rato, este anacronismo respecto al conflicto de los paganos y de los cristianos que se le adjudicó a nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Pero mi pregunta fundamental y directa es si es correcto adjudicarle liderazgo y protagonismo a la iniciación del cristianismo por y con Pablo. Sí, el libro de los Hechos, gracias por su pregunta, una muy buena pregunta. El libro de los Hechos tiende a, en primer lugar, a idealizar, ¿ya? La iglesia de Jerusalén. Nos va narrando la historia de la iglesia de Jerusalén y conjuntamente con la iglesia de Jerusalén nos va narrando la historia de Pablo como uno de los personajes principales del primer siglo, ¿ya? ¿Y por qué muchos estudiosos señalan, y hay consenso en esto, de que el texto de los Hechos se escribió mucho después de la muerte de Pablo? Porque lo que hace es narrar eventos y episodios que calzan de forma perfecta con las cartas que Pablo escribe antes que eso. Pablo escribe antes que el libro de los Hechos. Las cartas de Pablo son anteriores al libro de los Hechos. Por lo tanto, la forma de poder narrar, ¿no es cierto?, de manera lineal y hacer concordar la historia que Pablo cuenta, porque Pablo va contando, o más que contar, escribe cartas y epístolas a comunidades eh, individuales. El libro de los Hechos después nos cuenta cuáles fueron esas comunidades o cómo Pablo llegó a esas comunidades. Por eso que es una historia selectiva, es decir, el autor simplemente toma ciertos hechos y nos cuenta aquellos que a él le parecen más relevantes que contar. ¿Ya? Como les digo, sería imposible que en un texto tan pequeño estuviese toda la historia de la iglesia. ¿Bien? No sé si me di a entender. ¿Sí? Bien. Denme un segundito que mi hija me va a dar un besito de buenas noches, así que esos son imperdibles. Ahí sí. Muchas gracias. Ese fue un refrigerio nocturno, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Como bien saben ustedes, o debiésemos saberlo, el libro no tenía un título, se le incorporó a posteriori, ¿ya? Como Hechos de los Apóstoles, e inclusive algunos autores dicen que el libro, el título que se les colocó posteriormente no es Hechos de los Apóstoles, sino Hechos de Apóstoles, ¿ya? Los no existían, Hechos de Apóstoles, ¿ya? Algunos intentan el día de hoy, ¿no es cierto?, decir, no, que podríamos llamarle hechos del Espíritu Santo en los apóstoles porque se narran acciones del Espíritu Santo en este libro. En rigor estricto, eh, esto podríamos decir carece de relevancia si es hechos de apóstoles, hechos de los apóstoles o hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, eh, y porque en rigor durante el transcurso del desarrollo de la historia se le fue colocando título, ¿no es cierto?, al menos a este libro. ¿Ya?
¿Qué cosas también son importantes que podamos remarcar acá? Que como que este libro es un libro de carácter misionero, eh, da lugares geográficos, dos centros que denotan mucha importancia, como Jerusalén y Antioquía, ¿no es cierto?, donde se van desarrollando de forma, podríamos decir, de forma paralela, ¿no es cierto?, dos maneras de llevar adelante el conocimiento y el seguimiento de Jesús, ¿ya? Hay muchos discursos, abundan las referencias al Antiguo Testamento eh, en este libro. Tiene esas características, algunas peculiaridades, ¿no es cierto? Que el libro está allí, ustedes las pueden conocer, tanto la ascensión de Jesús, el derramamiento del Espíritu Santo, eh, las visiones de Pedro, el concilio de Jerusalén y el viaje, ¿no es cierto?, de Pablo a Roma como prisionero. Bien. Eso es muy importante. Entonces ahora vamos a ver de modo genérico el cuerpo epistolar, ¿ya? O el corpus paulino y el corpus general y apocalipsis. Valga esta aclaración, la que vamos a hacer ahora para todas las cartas que continúan, porque es una información de carácter general, ¿ya? Eh, epístola y carta, probablemente usted ha escuchado esa nomenclatura, ¿no es cierto? Eh, y vale decir o hacer las siguientes aclaraciones al respecto, ¿ya? Epístola, ¿ya? En este caso, significa, viene del griego epistole, que significa mensaje escrito, ¿ya? O un mensaje que se envía. Es un género literario que utilizaban los escritores del Nuevo Testamento para poder expresar todas sus ideas y comunicar sus instrucciones. Cuando hacemos las diferencias entre una y otra, podemos comprender mucho mejor cuál es cuando estamos frente a una epístola o cuando estamos frente a una carta, ¿ya? La carta es esencialmente un documento espontáneo, privado, de interés exclusivo entre el remitente y el destinatario, ¿ya? Es similar a una conversación privada. En cambio, la epístola es formal, tiene un alcance general y se dirige a todo aquel a quien le pueda interesar, similar a un discurso público. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes en este conocimiento que tenemos del cuerpo paulino o de las cartas generales, ¿cuál sería una epístola y cuál sería una carta? El libro de, a ver, pienso que, bueno, el libro de Hechos es, Dejemos fuera hechos. Lo voy a decir al tiro, le voy a dar el salvavidas para que no ya. se ponga la soga al cuello. Hechos no está dentro de este género. Mm, Hermana Cintia, Takaren, Eduardo, son los que veo con las cámaras encendidas. Una epístola sería Romanos, Romanos es una epístola, muy bien. Timoteo. Y una carta podría ser Timoteo, Tito. Mm, Tiene un carácter personal, ¿ya? En cambio, una epístola tiene un carácter formal y general. Por ejemplo, la carta a los colosenses se dirige a una comunidad en particular, que es Colosenses, o la iglesia que está en Colosa, pero además le dice, ¿sabe qué? Pablo, en el capítulo tercero y capítulo cuarto, le dice, esta carta cuando ustedes la terminen de leer, pásensela a la iglesia de la Odisea. Y la carta que le escribí a la iglesia de la Odisea, que ellos se la pasen a ustedes para que también la lean. Entonces, ya sabemos que probablemente andaba una carta de la Odisea por ahí perdida, que no es parte de nuestra Biblia, que la escribió Pablo. ¿Ya? Entonces, eso es una epístola, tiene un carácter más formal y tiene un alcance general. En segundo lugar, ¿ya? La literatura epistolar del Nuevo Testamento comprende 21 escritos distribuidos en dos colecciones, grandes colecciones, ¿cierto? El Corpus Paulino, que son 13, y las iglesias o las 7 epístolas católicas o universales. Recuerden que católico significa universal, ¿ya? Universal, donde están 1, 2, 3 Juan, 1, 2 Pedro, ¿no es cierto? Primero y segundo de Pedro, está Judas, ¿bien? Y Santiago, ¿bien? Además, habría que añadir la carta a los hebreos, que se le atribuye a distintos autores. También se discute si es una epístola o una carta, o más bien dicho, para algunos
el libro de Hebreos es la exposición de un gran sermón que quedó por escrito, ¿ya? Por esa misma razón, como género o como epístola, no la ubican dentro de ella. Y por supuesto, Apocalipsis también no calza dentro de esta situación. Bien, ¿qué otras cosas importantes que esto tienen que tenerlo en mente respecto de todos los del cuerpo paulino y de las epístolas universales? ¿Ya? Que esto es muy importante. Y esto nos permite a nosotros conocer y poder interpretar de mejor forma y de mejor manera todas las cartas y las epístolas del Nuevo Testamento. Los apóstoles redactaron sus epístolas según el uso y costumbre de la correspondencia grecorromana. Todas comienzan, con excepción de Hebreos y Primera de Juan, con los nombres del remitente, el destinatario, ¿no es cierto? Además de ciertas fórmulas litúrgicas, como gracia, misericordia y paz. Ya, si ustedes abren, por ejemplo, el libro de Romanos, si nosotros leemos el libro de Romanos, capítulo 1, o mejor leamos Corintios, ¿ya? 1 Corintios 1, dice Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Sóstenes, ¿no es cierto? Se individualiza él. Y después dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo, junto con todo, en todas partes. Y después dice que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Es decir, el escritor, en este caso Pablo, utiliza la misma fórmula greco-romana de uso común para poder transmitir, ¿no es cierto?, una epístola. Bien. Y normalmente solían comenzar en primera persona, como bien inicia el texto de 1 Corintios, ¿cierto? Dice Pablo. En algunos casos inicia diciendo yo, Pablo. Bien. Eh, Además, es muy importante, menciono allí a Cicerón, toda vez que también era propio de la correspondencia grecorromana que se combinaban estas cuestiones de forma indistinta, en el sentido de que eh, a veces era no solo el autor material, sino que además incluía un segundo que estaba con él al momento de la escritura o de los saludos. Ya en este caso, Pablo dice, ¿no es cierto? Estoy yo, los saludo, pero además está el hermano Sóstenes, ¿ya? También, que era una fórmula propia, ¿no es cierto?, de la correspondencia grecorromana. Bien, ¿qué después ocurría, no es cierto? Concluido el tema principal de la epístola, normalmente se responden ciertas preguntas, se sale al frente respecto de algunas cuestiones, se asientan ciertas verdades y termina con saludos individuales personalizados. Y esto queda muy de manifiesto en las cartas de Pablo. Si ustedes observan prácticamente el capítulo 16, que hace un momento atrás lo leía el hermano Felipe, 16 de Romanos me refiero, casi todo el capítulo 16 son puros saludos. Si ustedes leen el capítulo 16 de Romanos, se dan cuenta que son puros saludos. Ahí es casi completo de puros saludos, donde vienen las recomendaciones y los saludos para allá, saludos para acá. Y ahí hay un ejemplo palmario de esta situación. Eh, ¿Qué otra cuestión importante hacer mención respecto de las epístolas y las cartas, ¿cierto? En algunos casos, el escritor se servía de un amanuense. Yo lo que les mencioné hace un momento atrás era quien tomaba la pluma, ¿no es cierto?, las últimas líneas y escribía de su propia mano. El ejemplo está en Gálatas, también en Romanos, ¿no es cierto?, que nos leyó hace un momento atrás nuestro hermano Felipe, ¿no es cierto?, cuando dice yo, Tercio, soy el que escribo de puño y letra esto, ¿sí? Soy el que tomó el lápiz y se puso a escribir. ¿Ya? Y esto es muy importante, lo que está en segundo lugar aquí en amarillo abajo, me parece de una relevancia importantísima, porque esto nos ayuda a comprender, dígame hermano Felipe. Disculpe, antes que pase eso, importante amarillo. ¿Por qué solía pasar eso, al menos con Pablo, por temas de salud, por temas de tiempo, por a lo mejor estaba de moda, o para darle trabajo a alguien más, o para instruir a alguien más en la escritura? Mire, es una pregunta muy buena, pero la figura del amanuense hoy en día usted la conoce, ¿ya? Yo sé que la conoce y probablemente usted ha ido alguna vez donde un amanuense.
El amanuense en la Roma antigua eran los notarios, los que nosotros hoy día conocemos como notarios. El Sí, notario público. sí, de hecho, mi hermano, bueno, nosotros, no, yo estudié pedagogía en música y en el arte de la música se da mucho el amanuense como transcriptor. Me da la impresión que es lo mismo y puedo autorresponderme que es un trabajo necesario por el tipo de ocupación que tiene el autor literario. Era parte normal en la escritura, era un trabajo común, ¿ya? No era porque algunos especulan, decían "No, es que Pablo tenía una enfermedad en los ojos", y probablemente sí, y le impedía escribirlo, o porque, o cualquier otra razón, no, lo que pasa es que la figura del amanuense era una figura usual, común en el primer siglo. Entonces, que él tuviese un amanuense era lo más común, ¿ya? Pablo no salió de esos cánones, simplemente era una persona y que ojo que no podía ser cualquiera, o sea, en el sentido de que hoy día cuando uno habla de un notario dice, no, el notario da fe de lo que se transcribió es como es igual al original. Por lo tanto, un amanuense debía ser una persona de confianza. ¿Por qué razón? Porque debía escribir todo tal cual se lo dictaban y por lo tanto era una especie también de ministro de fe de lo que eh, se estaba escribiendo. ¿Ya? Esto amarillo es importante y esto nos va a perseguir o debiera perseguirlo a ustedes durante toda su vida en el estudio del Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de las epístolas fueron escritas a iglesias concretas para tratar cuestiones de doctrina y de orden. ¿Ya? Esto trata cuestiones particulares. Pablo no escribió pensando en la iglesia de Dios del siglo XXI, para nada. Pablo no escribió pensando en la iglesia pentecostal del siglo XXI, ni en la bautista, ni en la luterana, ni en la presbiteriana, ni ningún tipo. O sea, eso no existía en la mente de Pablo. Decir que iba a haber un gran cisma, de que la iglesia se iba a reformar, de que se iba a dividir, bueno, y toda la historia del cristianismo que ha pasado por delante. Por lo tanto, las cartas y las epístolas del Nuevo Testamento responden a una necesidad concreta y trata cuestiones concretas de doctrina y de orden. Unas pocas, como ya vimos, se dirigen a individuos particulares, ¿ya? Pero la mayoría tiene en mente o en mente no ya una iglesia, sino varias congregaciones que están nacientes. Por ejemplo, si nosotros vamos a la carta de Filemón, y alguien podría responderme a quién le escribe la carta a Pablo antes de que abra su Biblia en Filemón. Antes de que abra su Biblia en Filemón, ¿a quién le escribe Pablo? No abra la Biblia en Filemón. Los de Gepillo, ¿no? Y dice, bueno, Filemón, pues sí, lleva el nombre del destinatario, dirá usted. ¿A quién le escribe la carta? A Filemón se le escribe. Sí, era para pillarlo, ¿no? ¿Ya? Se le escribe a Filemón. Le dice, Pablo comienza diciendo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. A ti, querido Filemón. ¿Ya? Pero la carta, ¿no es cierto? Se la escribe a Filemón, que es un personaje particular, y se la escribe por un hecho puntual. ¿Cuál es ese hecho puntual? Si ustedes han leído alguna vez la carta de Filemón, que dicho sea de paso, esta carta hay consenso tanto en la crítica literaria de que es una carta auténtica de Que Pablo, se reconcilia con Onésimo. que se reconcilie con Onésimo. ¿Ah? Es decir, que reciba a Onésimo, que había sido su esclavo.
Por lo tanto, hay que tener esa idea en mente, que se escribe a una persona determinada y además por un hecho puntual y determinado. ¿Se fijan? Ahí tenemos un ejemplo. En segundo lugar, también ofrecen, ¿no es cierto?, respuestas a cuestiones que son debatidas, que intentan resolver ciertos problemas que habían en las comunidades de fe. Por ejemplo, la carta primera de Corintios, si uno va a los primeros capítulos, ¿ya? Y en rigor al primer capítulo de primera de Corintios, se va a dar cuenta, ¿ya?, que uno de los temas centrales de primera de Corintios no es la inmoralidad sexual como algunos lo sostienen, sino que es la desunión de la iglesia, la división de la iglesia. Ese es uno de los temas ejes y transversales de Primera de Corintios. Usted recordará cuando Pablo, ¿no es cierto?, le está escribiendo a los hermanos de Corintios y dicen, los corintios decían, yo soy de Apolos, ¿ya? Yo soy de Cefas, ¿ya? Yo soy de Crispo, ¿bien? Y otros dicen, yo soy de Pablo. Y también Pablo allí es donde está un texto ultra conocido para nosotros cuando dice, en el capítulo 3 de Corintios, de 1 Corintios, eh, Apolos fue el que regó, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es decir, si usted quisiera predicar o enseñar acerca de la unidad o de cuestiones que dividen a la iglesia, el texto de 1 Corintios es vital, porque trata ese problema en la iglesia, ¿ya? Eh, También el tema de primera de Tesalonicenses, Pablo trata un tema vital y era un tema muy particular. ¿Se recuerdan ustedes que mencionamos que la primera carta que se escribe es primera de Tesalonicenses? ¿Y por qué es vital? En el libro de primera de Tesalonicenses, sobre todo en el capítulo 3, están lo que nosotros denominamos la escatología, ¿no es cierto? Como el acontecimiento de la segunda venida del Señor. Para Pablo, Cristo venía a la vuelta de la esquina. Por eso le dice a los tesalonicenses, ¿saben qué? Algunos de ustedes ni siquiera van a morir cuando el Señor venga. Y escribe esta carta porque la iglesia de Tesalónica estaba con ansias esperando la segunda venida del Señor y esta no venía aún. Y nosotros todavía la estamos esperando, igual como los tesalonicenses. Y con el tiempo aprendimos que probablemente no estaba tan vuelta a la esquina, y como Pablo lo mencionó, porque el texto ahí es literal, dice, alguno de ustedes no va, uno de nosotros no vamos a morir y vamos a ser transformados en el aire, en vida, etcétera, ¿no es cierto? Pero la iglesia de Tesalonicense esperaba esa venida repentina y rápida del cumplimiento de la promesa de la venida de Jesucristo en el reino de Dios, e inclusive habían hasta dejado de trabajar. Decían, ¿para qué vamos a trabajar si Cristo viene? Usted probablemente escuchó más de alguna vez, usted no estudie si Cristo viene, ¿cierto? ¿Para qué va a estudiar? Bueno, los tesalonicenses tenían el mismo problema, no querían ni trabajar. Decían, ¿para qué vamos a trabajar si Cristo viene? ¿Para qué vamos a acumular tesoro acá en la tierra si Cristo viene? Entonces Pablo le escribe, no, mire, pero saben que Él va a venir, pero no sabemos cuándo, ¿ya? No sabemos cuándo. Por lo tanto, también trata un problema puntual y concreto en primera de Tesalonicenses, ¿ya? Por lo mismo, esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque a pesar de que las cartas nacen en el fragor de una situación concreta y puntual, ¿ya? Estas se van adaptando a ciertas circunstancias que son análogas o parecidas en otros lugares, ¿ya? Y aquí reitero nuevamente el ejemplo que les di hace un momento atrás. Eh, Pablo le escribe a los colosenses, dice, pero cuando ustedes terminen de leer esta carta, pásensela a la iglesia de la Odisea. Y los de la Odisea, que le pasen esta carta a ustedes para que la puedan leer. Entonces, a pesar de que las epístolas y cartas del Nuevo Testamento, y particularmente en este caso las de Pablo, se escribieron para comunidades concretas y determinadas, con problemas concretos y determinados, nosotros tenemos la función
y la misión de poder entender ese primer sentido y verificar en qué situaciones nosotros nos encontramos el día de hoy. Por ejemplo, había ejemplar. eh, ¿Sabemos nosotros que existe desunión en la iglesia? En el tiempo de Corinto había mucha desunión. El día de hoy podemos decir que existe desunión en la iglesia. Algunos cierto dicen, sí, es como obvio, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que encontramos problemas análogos, ¿ya? A los que ocurrieron hace 2000 años atrás al día de hoy. Bien, entonces es súper relevante que podamos tener en consideración aquella cuestión. Bien, y esto vale para todas las cartas del Nuevo Testamento. ¿Ya? Y el sábado íbamos a hacer una lectura. Entonces, pero como el sábado corrimos la clase, se salvaron de esa lectura. ¿Ya? Que aquí estaba la lectura que decía el surgimiento de Pablo. ¿Ya? Pero, pero como yo soy malo, ¿ya? Esta va a ser su tercera nota. ¿Ya? O sea, nota final, el que va a tener un mes para hacerlo. Esta lectura, ¿ya? Yo se las voy a enviar. Y van a ser algunas preguntitas muy sencillas. Es un documento que no tiene más de 9 páginas. Pero eso yo se lo voy a enviar el miércoles recién, así que te preocupes. Me quedó esta lámina porque esto lo íbamos a hacer el sábado. Así que se salvaron por eso, ¿ya? Así que pueden respirar tranquilos, ¿ya? Pero el miércoles lo vamos a ver. Yo también se lo voy a enviar. ¿Bien? Se llama El surgimiento de Pablo del autor James Dunn. ¿Ya? Es un fragmento de un capítulo de un libro. Es muy breve, ¿ya? Pero muy importante, que nos narra los elementos biográficos o los inicios biográficos de Pablo. ¿Ya? Bien. ¿Hay divisiones de epístolas o cómo están divididas? Como dirían un buen sureño para ser dulce. ¿Ya? Las pueden dividir de diferentes maneras. Bien, esto que está acá es solo un ejemplo. Algunos la dividen por carta de la prisión, otros la dividen de acuerdo al tema que tratan, otros la dividen de acuerdo al lugar en que fueron escritas, etcétera. ¿Ya? Por ahora a nosotros nos interesa, esta información les va a quedar evidentemente a ustedes, nos interesa saber que el cuerpo paulino abarca desde Romanos hasta Filemón. ¿Bien? Hasta Filemón. Y las epístolas universales, por supuesto, o cartas católicas universales, van desde Hebreo hasta Judas y Apocalipsis, ¿no es cierto? Que es un género absolutamente diferente de todos los textos del Nuevo Testamento, ¿ya? Es, el libro de Apocalipsis es un género literario común, es un género literario conocido en el primer siglo, ¿ya? Así que por eso me refiero a que es distinto a lo que está acá. Bien. Estas son otras clasificaciones, ¿no es cierto?, que también les van a servir a ustedes como de manera referencial, como están por temas, ¿no es cierto? Las cartas soteriológicas, cristológicas, escatológicas, eclesiológicas y todos los lógicas había y por haber, eh, le van a servir. Dígame más, consulte. ¿Qué significa soteriológicas? Sí, por Ya. favor, profesor. Sí, claro, no hay ningún inconveniente. Soteriológica es una palabra compuesta que es soter, significa salvación, ¿ya? Salvación. Y logos de lógicas es estudio o enseñanza sobre la salvación. Entonces, cada vez que ustedes, por ejemplo, cuando estudian teología sistemática, van a estudiar soteriología, ¿ya? Estudio de la salvación. ¿Ya? Cristológicas, estudio de Cristo. Escatológicas, estudios de eventos futuros, ¿ya? ¿Ya? Del esjatón, que es esjatón, es tiempo, ¿ya? Y eclesiológicas, estudio acerca de la iglesia. Bien, allí sí. Bien, gracias. Todas esas preguntas háganlas, porque a veces puedo dar por sabido algunos conceptos y no necesariamente es así. Bien, ya. Ahí también hay una línea del tiempo. Mira, el color amarillo no fue muy generoso, parece, con la diapositiva, porque se ve poco. ¿Ya? Pero es una línea de tiempo en este caso de las cómo
tradicionalmente se sitúan las cartas de Pablo, ¿ya? También eso lo van a ir viendo más adelante. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿No? 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 ¿Están aburridos? Estamos empezando. Esperamos terminar, pues, no sé, que a media hora todavía, así que todavía, también le vamos a sacar el jugo. Bien, epístola del apóstol Pablo a los romanos. Otra cosa importante que probablemente la mencioné, pero no de manera expresa. Ahora lo voy a decir expresamente. Los libros del Nuevo Testamento o su Nuevo Testamento, cuando me refiero a su Nuevo Testamento, me refiero a nuestra Biblia, el Nuevo Testamento, nuestra Biblia, y particularmente los 27 libros del Nuevo Testamento, no están ordenados de forma cronológica, ¿ya? Y eso es un problema. Seamos honestos, es un problema. Porque si usted le pregunta a cualquier persona, ¿cuál fue el primer libro que se escribió? Con seguridad muchos le van a decir Mateo, ¿ya? Probablemente le digan Mateo. O incluso le diga, ya, ¿cuál fue el primer evangelio en escribirse? Mateo. ¿Ya? Y Mateo fue el segundo, rozando el palo va a ser el tercero, ¿ya? Entonces, no está escrito en ese orden. Ustedes tienen que tener aquí en su cabecita y yo tener en mi cabeza que las cartas de Pablo se escribieron antes que los evangelios. Y ustedes dicen, ¿pero cómo? Sí, se escribieron antes. Los evangelios son posteriores a las cartas de Pablo. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué Pablo en alguna de sus cartas no cita a Jesús? Sería lo lógico. Jesús dijo tal y tal cosa. Jesús dijo tal y tal cosa. Le regalo un completo al que me dé una cita de Pablo diciendo Jesús dijo tal y tal cosa. Y me atrevo a decir a los que son de Temuco, uno del Rapa Nui, porque son mis favoritos. ¿Ya? Siempre que voy a Temuco tiene que ser uno del Rapa Nui. ¿Ya? Porque no existe. No existe. Yo tengo una. Cuando fui al tercer cielo, Jesús dijo, ah, No, no hay. No, Pablo cita la bienaventuranza. Pablo cita al Padre Nuestro. Pablo cita las enseñanzas de Jesús en el Sermón de la Montaña. Pablo cita eso. No cita nada. No cita nada. Absolutamente nada. ¿Ya? Y uno dirá, ¿pero por qué no lo cita? Bueno, porque los evangelios no estaban escritos. No habían evangelios escritos. La tradición oral se mantenía presente en ciertas comunidades, pero el evangelio no estaba escrito. ¿Podía citar un libro que no estaba escrito? No, evidentemente no. Por lo tanto, lo que hace Pablo, ¿no es cierto?, es el evangelio que él recibió, o la revelación que él tuvo, y sus años de preparación en Arabia, cuando estuvo, eso está relatado en los primeros dos capítulos del libro de los Gálatas, eh, lo que hace Pablo es presentarnos o explicarnos el significado de la muerte y resurrección de Jesús. Y ahora vámonos al otro lado. ¿Los evangelios explican el significado de la muerte y resurrección de Jesús? ¿Lo explican? Dicen, miren, ¿saben qué? Es la muerte de Jesús significa esto. La resurrección de Jesús significa esto. Hermano Felipe. ¿Cómo, bíblicamente, cómo puedo encontrar yo un respaldo a lo que usted dice sobre de que las cartas de Pablo están escritas antes de los evangelios? O sea, yo lo puedo entender, yo como cristiano. Tengo 42 años, yo lo puedo entender y lo puedo aceptar de muchas formas. Pero ¿cómo yo lo explico en palabras simples a alguien que está aprendiendo o explicarlo a una congregación? eh,
con algún apoyo, pero netamente bíblico, más que histórico y de datos empíricos, que sea bíblico, de un punto de vista bíblico. Claro, porque Es buena su pregunta, pero difícil la respuesta. ¿En qué sentido? De que quizás el mayor, no puedo decir un error, pero es un problema que nos hace fregar, es que la Biblia está ordenada temáticamente y no cronológicamente. Y eso pasa también con el Antiguo Testamento. Ojo. ¿Ya? O sea, si usted piensa que en este sentido, por ejemplo, tendríamos que intercalar los libros de Isaías con el libro de Primera de Reyes y así sucesivamente. ¿Ya? También están ordenado temáticamente, no de forma cronológica. El último libro, por ejemplo, debiera ser Esther de nuestro Antiguo Testamento. ¿Ya? Debiera ser, pero no lo es, está al medio, ¿no es cierto?, como libro histórico. Y en el caso del Nuevo Testamento es igual. Los libros se agruparon en los primeros concilios solamente para efectos pedagógicos. Es decir, tenemos los cuatro evangelios juntos, a pesar de que inclusive, sobre todo el Evangelio de Juan, tiene diferencias sustantivas con los otros tres evangelios respecto de la óptica en que nos narra la vida de Jesús, pero nos cuenta la vida de Jesús. Después tenemos un libro puente, que se colocó allí como libro puente, que es el libro de los Hechos, para efectos de poder comprender el paso de la vida de Jesús, la vida de la iglesia y después todas las cartas, las respuestas a las interrogantes de esas iglesias que se formaron y se crearon en la narración del libro de los Hechos. Si usted me dice bíblicamente, no le puedo dar ningún versículo porque la Biblia no, los libros no se escribieron pensando en entregarnos fechas exactas o decir, mire, este acontecimiento pasó primero, este pasó después. No, no hay un versículo bíblico que lo diga al respecto. No, no Pero, existe. profe, disculpe, y ahora invierto la pregunta. ¿Algún dato histórico que respalde o que me respalde, por ejemplo, si yo quiero explicarle a alguien o en una prédica o en un sermón y comparto esto a la congregación? ¿Cómo yo puedo respaldarlo históricamente con algún libro de apoyo o algún punto de vista arqueológico sobre esto? Sí, sí, sí. Eso es lo que vamos a ver en el ramo. De eso se trata este ramo. Por lo mismo, que cada ramo o cada libro hay una breve introducción que nos dice, miren, este libro se escribió en tal o cual fecha. Este otro libro se escribió en tal o cual fecha. En primer lugar, por la narración de los hechos que nos va contando, por los problemas que tiene alguna comunidad en particular. En segundo lugar, por la teología que puede tener tal o cual libro. Eh, por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo que puede, espero que no cause problema en ustedes. Em, Pablo cuando predicó y en el libro de los Gálatas y los Romanos dice que la salvación es solo por la fe, ¿no es cierto? Gracia, fe, somos justificados. Y cuando escribe a Timoteo, cuando dice que la mujer se va a salvar teniendo hijos, uno puede decir, ¿esto realmente es teología paulina? ¿Te has leído eso, no es cierto? Una mujer calla en la congregación, ¿no es cierto? La mujer no le permite enseñar y se va a salvar teniendo hijos. Entonces uno dice inmediatamente, bueno, ¿esto qué dice? ¿Es realmente Pablo quien está escribiendo esto que dice que la mujer se va a salvar teniendo hijos? ¿Cuándo? En todas las otras cartas nos dice que la salvación es solo por la fe, que es solo por la gracia y la justificación es solo por eso. Entonces ahí inmediatamente la historia y la crítica literaria dice, no, sabes que aquí hay un tema que no cuadra en fechas. Por lo tanto, esto se escribió primero, esto se escribió después. ¿Ya? En cuanto a lo que usted menciona, en cuanto a los evangelios, las fechas de redacción y las fechas de los escritos de Pablo, particularmente como yo les mencioné, el primero que habría sido Primera de Tesalonicenses, hay tanto evidencias externas por sobre todas las cosas que nos van a ir orientando y decir si este libro se escribió primero, este otro libro se escribió después. Inclusive creo que hay en el mercado, no estoy muy seguro porque yo una vez vi el título, pero no estoy muy seguro, una Biblia que se llama la Biblia cronológica, que no está ordenada como nuestras Biblias normales,
sino que está ordenada de acuerdo a la fecha en que los libros se fueron escribiendo. Sí, existe Profesa Biblia. Ah, yo me acuerdo de la lista, no la he tenido en mis manos, no sabría decirle si es, cómo es el orden, pero eso es el objetivo que tiene eh, aquella, aquella Biblia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso es lo que vamos a ir viendo, y si no alcanzamos a ver, porque son muchos libros, ustedes van a tener la información en sus manos respecto a eso, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta, hermano Felipe. Y esa es la razón, una de las tantas razones por las cuales, por ejemplo, eh, los evangelios nos cuentan la vida, la muerte y resurrección de Jesús, pero no nos explican el significado de ese acontecimiento. ¿Qué nos explica el significado de ese acontecimiento? Naturalmente es el apóstol Pablo, ¿ya? Los evangelios nos relatan, pero no nos explican, no lo interpretan. Eso lo hace el apóstol. Y por lo mismo, y en segundo lugar, el apóstol nada nos cuenta acerca de la vida de Jesús en Galilea y de las predicaciones de Jesús en Galilea. Por ejemplo, Pablo, piense esto usted, probablemente ha leído el Nuevo Testamento muchas veces. ¿Ha encontrado alguna referencia, no sé, a la parábola del sembrador en los escritos de Pablo? Dígame, hermano Felipe. Disculpe, yo soy bien preguntona. No Disculpe, compañero. pregunte. No, ¿cómo puedo resolver lo siguiente? Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo se le presenta la imagen de Jesús con respecto a lo que usted dice con el tema cronológico? ¿Cómo Pablo puede entender que es el Cristo que ya vino, o el Cristo resucitado, o el Cristo que aún no se humaniza como verbo? No, o sea, pero no es un humanado como verbo. ¿Cómo puedo trabajar eso? ¿En qué sentido? En el sentido de lo cronológico, porque pareciera que cuando leemos eso de Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pareciera que ya los evangelios ya habían pasado, Cristo había sido crucificado, resucitó, ascendió al Padre y después viene Pablo y se le aparece Jesús en el camino. Si usted dice Ah, que sí, esto, es que perdón, ese es un hecho cronológico. A lo que me por refiero eso. yo, al tema escrito. Los evangelios no estaban escritos cuando pasa eso. O sea, Él, cuando se él lo aparece dice. Jesús de esta forma, Pablo, no, sí, está bien, yo entiendo eso, pero ¿cómo Pablo lo pudo haber tomado, haber entendido que era Jesús, siendo que los evangelios no habían sido escritos? Tradición oral. Por eso le digo, y yo se lo mencioné, Pablo no iba a Jerusalén. Ojo con eso. A veces tendemos a pensar que Pablo estaba en la diáspora. Y la diáspora era la sinagoga de Damasco. Y eso estaba lejos de Israel. Ni siquiera estaba en el territorio israelita. ¿Ya? Por lo tanto, quiere decir que la buena noticia de Jesús ya se había expandido fuera de el mismo Israel, ¿ya? Se había expandido fuera del mismo Israel. Por lo tanto, ¿qué era lo que ocurría? Pablo lo dice en Filipenses, capítulo 3. Lo dice también sobre todo en el capítulo 3 de Filipenses, versículos 5 y siguiente. Dice que él era un judío celoso, un fariseo celoso. Eh, Lucas nos añade un elemento más, que ojo, lo añade Lucas, no lo dice Pablo, Lucas lo cuenta, que era tan celoso que fue criado o fue educado bajo el mandato de Gamaliel, ¿cierto? Lo narra en una de sus defensas, en el libro de los Hechos. Quiere decir, sin hacer juicios de valor acerca de la historicidad o no del dato que nos da Lucas, quiere decir que Pablo, para estudiar con Gamaliel, tuvo que haber estudiado en Jerusalén y no en Damasco, no en Tarso. Gamaliel, la escuela rabínica, estaba en Jerusalén, ¿ya? Por lo tanto, Pablo se convierte en un perseguidor de el judeocristianismo porque los judíos habían aceptado que Jesús, el de Galilea, era el Cristo o era el Mesías.
Y eso él no lo podía aceptar. Dentro de su judaísmo celoso, no era, no lo podía admitir. Y por eso comienza una persecución. ¿Dónde comienza la persecución? Y uno dice, no, era en la iglesia. No, 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 no. Leamos con detalle el texto. Él iba a las sinagogas. No habían iglesias todavía. Él iba a la sinagoga de los judíos y a los judíos que habían creído en Jesús como el Mesías, él los estaba persiguiendo. Ojo ahí, ¿ya? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque todavía no existía el cristianismo como tal, así como puro, como lo que nosotros lo vemos hoy en día. Lo que existía en ese entonces era una célula de seguidores de Jesús al interior de la religión judía. ¿Ya? ¿Bien? No sé si me doy a entender. Disculpe, profe, otra vez yo. Sí, eso es lo que usted comenta, eso es un súper buen punto para argumentar lo que, el tema que estamos hablando. El tema de que Pablo iba a la sinagoga y no a la iglesia. Ahí hay un súper buen punto. Ahí sí. Mire, mire, le voy a dar un ejemplo que aunque suene burdo decirlo, pero es un ejemplo que yo se lo escuché una vez a un judío, ¿ya? A un rabino judío, ¿ya? Eh, y él decía, miren, y esto es base bíblica, por supuesto. Pablo, cuando usted vea las narraciones del libro de los Hechos, ¿dónde iba? Siempre a las sinagogas. Cuando iba a predicar, después de su conversión, siempre iba a la sinagoga, a ninguna otra parte, ¿ya? Yo le pregunto a usted, hermano Felipe, a la hermana Cintia, al hermano Eduardo, no sé quién más está con la cámara prendida ahí, nadie más, ya. Yo les pregunto, usted, hermano Felipe, no sé si es pastor, hermano Felipe, ya no tiene a cargo un templo, una iglesia, no lo sé, no lo sé. Ya tampoco lo sé de hermano Eduardo o mi hermana Cintia. Pero si usted fuera, pongámonos en la hipótesis de que usted es el pastor y la hermana Cintia es una pastora de la iglesia del Señor principal, ¿cierto? ¿Usted dejaría entrar a predicar a un mormón a su iglesia? ¿Y le pasaría el culto, el púlpito? Por favor, hermano Elder, pase, predique. ¿Lo haría? No, yo lo mando a las tinieblas al tiro nomás. Ya. Hermano Eduardo, ¿usted lo haría? Tampoco, de ninguna manera. ¿Y usted, hermana Cintia? Tampoco, ¿no es cierto? Y entonces usted se pregunta por qué los judíos dejaban entrar a Pablo si nosotros tenemos en nuestra mente que él predicaba algo totalmente contrario al judaísmo. ¿Ustedes creerían que un judío le iba a dejar entrar a una sinagoga a hablar cosas contrarias al judaísmo? Imposible, imposible. Por lo tanto, miren este dato que es súper relevante. Él iba y entraba, ¿no es cierto?, a las sinagogas porque él era un judío celoso, pero les presentaba a los judíos, ¿no es cierto?, este Cristo o el Mesías que ellos esperaban y se lo interpretaba a través de las escrituras. Y le decía, un judío no iba a dejar entrar a un hereje y le iba a pasar el púlpito más encima, po. ¿Ah? Era imposible, como ustedes me han dicho hoy día, no sé, es imposible que yo le pase el púlpito a un testigo de Jehová, o que le... Mire, si los pastores son tan celosos que ni siquiera a veces dejan predicar a los hermanos, son celosos del púlpito, ¿o no? Entonces yo le digo, ¿dejarán predicar a un testigo de Jehová? Que pasa a tocar la puerta y se dice, ¿saben qué? Les traigo una buena noticia. Y el pastor le dice, claro, pase el púlpito, por favor, predíquenos la buena noticia. Imposible. Lo mismo con los judíos. Por lo tanto, el cristianismo nace como una célula. En rigor, los estudiosos utilizan una palabra que a nosotros a veces nos choca un poco, pero es la palabra adecuada, técnicamente adecuada. Nace como una secta al interior del judaísmo, ¿ya? Un grupo reducido, disidente, pequeño, y que se va desarrollando y va creciendo a medida que el tiempo va avanzando, ¿ya? Por lo tanto, esos son elementos que tenemos que tener nosotros siempre en consideración.
Por lo mismo, eh, ¿qué elementos podemos rescatar de estas breves reflexiones? Es que ¿Pablo fue a Jerusalén a perseguir gente? No, no. ¿A dónde iba? Damasco. Bien, Damasco. Bien. Damasco estaba lejos, lejos de Jerusalén. Bien. Hermana Cintia, dígame por favor. Es que estaba viendo dónde mataron a Esteban. Se supone que él estaba presente. Se supone, como usted bien lo dice. Ah, Sí, se supone. Ese texto, en rigor, eh, desde el punto de vista histórico, muchos dicen que carece de historicidad. Es más bien una interpretación, pero no del acontecimiento histórico como tal. ¿Ya? Es para enlazar la historia después del Pablo perseguidor, porque eso aparece al final del capítulo 7, primeros versículos del capítulo 8, y posteriormente, ¿no es cierto?, viene la historia de Felipe y se enlaza con la conversión, en este caso de Saúl. Bien, bien, veamos el texto. Gracias por la pregunta, porque igual tenía en mente que si vemos nosotros el capítulo 7, versículos finales, bien, y si nosotros leemos el versículo 1, creo que está en el capítulo 8, dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Pero el texto nos dice que él estaba persiguiendo a la iglesia allí. No, no nos dice eso. Después que termina el final del capítulo 7, ¿no es cierto? Y después de la lapidación de Esteban, dice el texto, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. No nos dice nada más. Y después todo el capítulo 8 narra, ¿no es cierto?, una especie de dispersión de la iglesia con Felipe que se va a Samaria y a otros lugares y termina esa narración, comienza el capítulo 9 y dice el 9:1-2. Mientras tanto, Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y les pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. Entonces, ¿a dónde él iba a tomar gente presa? A Damasco. ¿Ya? ¿Para llevárselo a dónde? A Jerusalén. Bien, entonces eso es muy, muy importante que nosotros lo podamos tener cerca. Y ahí el texto dice, y esté acercándose a Damasco, veo una luz del cielo y ustedes tienen allí, y conocen sin duda alguna mejor que yo, la revelación que tiene en ese momento de Jesús a Pablo. Y posterior a aquello, él es trasladado a Damasco, ¿ya? Y estando allí en Damasco, es donde se le presenta posteriormente a Ananías, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Dónde podemos entender mucho mejor? Porque la narración del libro de los Hechos pareciera ser que todo ocurre en un instante. Es de la propia mano de Pablo cuando cuenta este acontecimiento. ¿Dónde está este acontecimiento? Pablo lo cuenta de su propia mano en el libro de Gálatas. Allí lo cuenta de primera fuente. ¿Ya? No, no es Lucas quien lo narra, sino lo narra el mismo Pablo. Y dice, Gálatas capítulo 1, ¿ya? Dice el versículo 15. Bueno, voy a leer mejor desde el 13 para dar contexto. Dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecí al judaísmo de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado del vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando él tuvo perdón, revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté con nadie, dice. Tampoco subí a Jerusalén.
para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Arabia queda en la parte sur. En los que estuvieron en la clase inaugural, yo se los mencioné aquello, queda en la parte sur de Jerusalén, es decir, el reino de los nabateos. Totalmente es como ir de una diferencia. Vamos a suponer que Jerusalén es Santiago, Tarso es Arica y el reino de Arabia de los nabateos es Temuco. Así, ¿ya? Las distancias son menores, por supuesto, pero más o menos para que geográficamente nos orientemos. Después dice de eso, miren, porque el texto de Hechos nos da a entender que esto pasó en un instante mientras él estaba en Damasco. Pero Pablo nos cuenta de primera fuente, de primera mano. Nos dice, una vez que él estuvo en Damasco, dice, después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ninguno otro de los apóstoles, solo vi a Jacob, el hermano del Señor, es decir, Santiago. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Miren, en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Miren lo que dice aquí el versículo 1 del capítulo 2, que nos sitúa inmediatamente en el concilio de Jerusalén y cuánto tiempo pasó. Pablo estuvo 3 años en Arabia y después dice, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Y aquí es donde Pablo va al concilio de Jerusalén. O sea, muchos, pero muchos años después. El texto de Hechos, como simplifica y como selecciona la narración de los hechos, nos cuenta como si esto hubiera ocurrido todo en un mismo instante, la conversión, Damasco, y nos vamos inmediatamente a Antioquía y salimos a predicar. Pero hubo un periodo de tiempo de a lo menos 17 años donde Pablo, ¿no es cierto?, no sabemos mucho de él. Estuvo 14 años antes de subir al concilio de Jerusalén, que es del capítulo 15 de Hechos, y 3 años antes en Arabia. Entonces, por lo menos hay algunos autores que hablan de dos tipos de misiones de Pablo. Hay una misión que es autónoma y hay una misión que es dependiente, es decir, dependiente de la iglesia de Antioquía, donde fue su centro neurálgico, ¿ya? Donde estuvo su centro misionero. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es súper relevante, súper importante que nosotros podamos tener en mente estas cuestiones que yo les acabo de mencionar, para efecto de que podamos comprender, a lo menos en hipótesis de generalidad, todo el contexto y el panorama del Nuevo Testamento y particularmente los textos de Pablo que ocupan prácticamente medio Nuevo Testamento, y si nosotros lo estudiamos solamente desde Hechos en adelante, prácticamente 2/3 de todo el estudio. Hay que tener en consideración todos estos elementos que nos ayudan a comprender mucho mejor el contenido de las cartas de Pablo, ¿ya? Y como les digo, nosotros vamos a seguir el esquema tradicional y las diapositivas que ustedes van a tener van a seguir ese esquema. Es decir, el orden temático, no así el orden cronológico, ¿ya? Porque las cartas que quedaron como cartas pastorales y personales están agrupadas o acumuladas todas juntas, por 1, 2 Timoteo, Tito y Filemón. Y las cartas que son para iglesias están todas juntas, desde Romanos hasta Segunda de Tesalonicenses. ¿Bien? Entonces, no sé si respondo a sus preguntas. Y si tienen alguna otra duda, díganmela, por favor. ¿Ya? Estamos aquí para poder solucionar estas dudas o deudas existenciales que nos van quedando a medida que uno va avanzando en la lectura y en el conocimiento. ¿Bien? ¿Alguna duda?
¿No? Los dejé con más dudas que certezas, parece. Tienen cara de interrogantes. No, buenísimo, profe. O sea, buenísima, buenísima clase. Uno en todas las clases va aprendiendo y se va aumentando los conocimientos y lo importante que podamos poner en práctica estos conocimientos y fundamentar estos conocimientos, aunque quizás a veces estos conocimientos escasean de apoyo literario y siempre son provechosos y bienvenidos a nuestra formación. Pues, así que tremenda, tremenda lección, profe. Bien, como yo les digo, yo les voy a enviar todos los documentos, todos. Voy a hacer un link y se los vamos a enviar todos, todos, ¿ya? Sin excepción alguna. Si ustedes necesitan algo, yo se los envío, ¿ya? Sin ningún inconveniente. Mi mayor interés y mi mayor intención es que ustedes reflexionen críticamente, sanamente, los contenidos que vamos a ir desarrollando, que ya desarrollamos y que vamos a desarrollar en la próxima clase. ¿Bien? No hay ningún inconveniente en que ustedes me hagan todas las consultas y dudas habidas y por haber. ¿Por qué razón? Porque lo que está en las diapositivas no se va a mover de las diapositivas. Va a seguir allí. ¿Ya? Eso va a estar ahí mismo. Yo tengo un refrán, digo, profesor que lee diapositivas es compañero de curso. No es profesor. Porque leer diapositivas lo puede hacer cualquiera. ¿Ya? Entonces, eso no se va a mover de ahí. Siempre va a estar ahí. Bien, entonces, dudas o consultas que tengan sobre el contenido y una lectura crítica y reflexiva sobre el mismo, es súper, súper importante que las vayan haciendo y las vayamos comentando en clase. Bien, dígame ahora sí. No, no, era más que nada si de repente hay algo que me llama mucho la atención del apóstol Pablo, que se adjudica algo con mucha pachorra y mucha valentía al hombre. Y creo que tuvo que haber tenido motivos suficientes. Pero ¿cómo recomienda usted, cómo aconseja usted como maestro de tomar esta afirmación que Pablo hace, que dice que sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, de Jesús? O sea, para haber dicho eso, Pablo tendría que haber estado en una situación, pero así, muy filoso, con mucha seguridad y con mucho testimonio para decir algo así, porque es el único personaje, pienso yo, en la Biblia, de hecho es uno de mis personajes favoritos, que tiene la osadía de decir esto. Entonces, eh, como cristianos hoy en día, ¿cuál sería una forma que usted nos pudiera compartir de cómo tomar eso de la mejor clase? O cómo hacerlo también parte de nuestra vida. Mm, Mire, solo por efectos de hora, porque ya llegamos a la hora de término, ¿le parece si comenzamos con eso la próxima clase? ¿Ya? El miércoles Justamente vamos a empezar con eso. le iba a decir si acaso podíamos hacerlo para la próxima. Sí. A propósito de Gálatas, porque eso está en Gálatas, cuando Amén. lleguemos a Gálatas vamos a hacer una mención sobre ese texto en particular. ¿Bien? Bien. Vamos a dejar de grabar. Aquí se le pone stop, detener grabación. ¿Estás seguro que desea? Sí, estoy seguro.